Y en plena plaza de Calarcá, con este ruido de fondo que sin duda alguna alimenta también el relato, la poesía y la literatura, estamos con Juan Carlos Acevedo Ramos, poeta de la ciudad de Manizales, que nos estará hablando de su libro Mujeres sin sombra. Hablamos hace un poco del tema de lo que me generó a mí la lectura de este libro y comenzamos con eso, Juan Carlos. Si bien es poesía, si bien hay una línea conceptual en relación a la mujer, trazada obviamente por la violencia y en cierta forma el desarraigo que logro identificar en sus poemas, lo sentí un tanto como novela, sin decir que obviamente no tiene una línea inmensamente poética. ¿Fue algo intencional o estoy haciendo una mala interpretación de su obra? Los dos tenemos claro, lo hablábamos ahora, hay dos lenguajes, el narrativo y el lírico, ¿cierto? Digamos que en la poesía uno no puede construir un personaje, uno intenta construir más bien un sujeto poético, y desde la construcción de ese sujeto poético yo intenté construir un libro de casi un diario de 51 días que va a permitir que estos sujetos poéticos que van a ser escritos en clave femenina se puedan mover durante esos 51 días. Y esos encuentros entre los personajes, casi los diálogos de los sujetos poéticos que hay en el libro, van a permitir que se lea entonces también ya no solo en clave femenina, sino en una clave narrativa, digamos como en una novela posmoderna o algo así. Ese es el término que yo también podría darle. Me pareció vanguardista en el sentido tanto poético, si quiere leerse o debe leerse más bien como lo que es, como poesía, pero también como una novela un poco experimental, que no lo es, ni mucho menos. Pero como le digo, la atraviesa esta línea conceptual. Y le comentaba que más o menos en el día 20, que pues así es que se denomina cada uno, lo sentí un tanto rulfiano, porque percibí como ciertas tonalidades o ciertos momentos un poco oníricos o más bien como fantasmagóricos, porque estas mujeres se van volviendo como esto, como unos fantasmas, donde no tienen un reconocimiento, donde no tienen de pronto un arraigo, y salieron de un lugar que se sabe o se sobreentendería que es algo por el tema de la violencia. ¿Cómo logra usted llegar a crear cada uno de estos relatos, pero tener la conciencia de que debe, en cierta manera, ir sutilmente uniéndolos, así no sea de una forma explícita, pero sí un poco implícita? Bueno, Robinson, es cierto, esas mujeres que salen desde su territorio, un territorio que queda ardiendo, ¿cierto? Y el incendio en la noche las hace huir, van a ir perdiéndose en su camino, es decir, no encuentran el camino, es como si giraran en un punto y no pueden salir de ese punto, como si el camino las regresara al punto de inicio, y en ese recorrido de los 51 días pues van a recordar quiénes son, quiénes fueron, cuál es su poder, qué es lo que hacen, cuál es su tenencia, la tenencia de las costumbres o de la muerte. Van a lamentar mucho las pérdidas y se van a ir, en palabras del poeta Juan Manuel Roca, enfantasmando. Estas mujeres se enfantasman hasta llegar al día 51, donde termina el libro, para contar qué encuentran cuando llegan. Son como elementos también un poco mitológicos, ¿no? En cierta manera, porque al utilizar usted esta palabra tan clave como enfantasmando, es como casi que estar como muertas en vida, o al revés, como un viaje también, digamos, un poco por los diferentes infiernos, porque están sus recuerdos que las llevan a recordar, valga la redundancia, cuando eran, digamos, que estaban felices, pero en ese mundo o en ese momento fantasmagórico también van arrastrando o van llevando a cuestas su identidad y su tradición, sus creencias, sus mitos. Yo creo que sí, todos nosotros estamos llenos de influencias de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, por supuesto. Y uno no puede ser lejano a Rulfo. Rulfo es un maestro desde la narrativa, su novela, sus cuentos son cuentos que nos enseñaron a construir historias. Entonces, posiblemente ya el inconsciente colectivo nos permita armar el libro como quedó al final y se noten guiños a Rulfo, no sé, que lo nombras ahora,
sin querer que uno lo quiera hacer. Es decir, los fantasmas de Rulfo en Pedro Páramo, cuando Juan Preciado llega y pregunta, estoy buscando a un tipo, y el tipo se llama, ¿no? Pues un tal Pedro Páramo, y ya sabemos con quién está conversando, y empieza su búsqueda de Pedro Páramo, su padre. Juan Preciado lo tiene claro, y Rulfo tiene claro la mitología que va a contar, y es una mitología que le cuenta a su tío. Todos sabemos esa historia, y la crea y la recrea desde sus propias palabras. Yo intento con el lenguaje no hacerlo de Rulfo, sino de recrear las mujeres de nuestro país, de nuestro territorio, y estas mujeres son las mujeres que sostuvieron el país mientras Colombia vivió los momentos más duros de su vida. Yo lo decía ahora, el problema de la guerra en Colombia es que una guerra normalmente disparan dos, hay dos bandos que se están confrontando, pero en Colombia dispararon 5. Es decir, en Colombia disparaba el ejército, disparaba la guerrilla, disparaba el paramilitarismo, disparaba el narcotráfico y disparaban las bandas criminales. Y la guerrilla también es como que dividida en la guerrilla de esta y en la guerrilla de aquella. Además, eran tipos de guerrillas, ¿cierto? Revolucionarios que tenían ciertas ideas distintas. Una cosa eran los helenos, otros las FARC. Entonces lo que hago es que todas las mujeres de cualquiera de los puntos que disparaban en Colombia empezaron a quedarse solas. Es decir, los hombres se iban a la guerra. Eran 5 bandos disparando y las mujeres solas sosteniendo el país, sosteniendo los niños, sosteniendo los adultos mayores, y yo intenté darle voces a esas mujeres, no desde el relato del mito que funda Juan Rulfo, sino desde el relato de las leyendas que tenemos nosotros en nuestro territorio. Como el mismo papel que juega la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Claro. En las batallas o en las guerras romanas, Por en las supuesto. invasiones, los vikingos, los griegos, siempre es ese triste papel de tener que quedarse. Incluso el hombre primitivo, pues, si bien no iba a la guerra, iba de cacería, También a cazar con sus otros de la tribu, y la mujer siempre era quedarse, Sí. porque era la que tenía que proteger, y sigue haciendo ese Claro, papel. pero mira, ahora que hablas de ese relato, Robinson, a mí me gusta mucho ese relato porque yo no sé dónde escuché o leí o alguien me contó que el lenguaje nace por las mujeres, porque las mujeres son las que se quedan, mientras los hombres en las cavernas tenían que salir a cazar animales tan grandes como un edificio, un mamut, y tenían que ir 30 hombres a seguir este mamut durante días, noches, para saber dónde era el abrevadero, dónde se alimentaba, cuál era la altura, cómo se movía, qué velocidad, y lo podían atacar con armas muy rudimentarias, piedras y madera, palos. Palos, porque No ni siquiera tenía podían decir fuego. que eran espadas o No, cuchillos, nada, era con eso que los atacaban. Las mujeres se quedaban en las cavernas y se quedaban con los niños y los mayores, y ellas tenían que salir a buscar frutos. Y entonces, en ese lenguaje gutural de los primeros cavernícolas, digamos, vamos a hablar de las primeras mujeres que no podían expresarse todavía, tienen que aprender a desarrollar el lenguaje para decir: no se coma esta fruta que es venenosa, o no se coma esta raíz que es agria, o no coma estas hojas porque le van a producir diarrea. Y ellas terminan desarrollando un lenguaje porque están en comunidad, están cerca, saben que tienen que cuidar los niños y tienen que comunicarse mucho más allá de lo gutural. Esto lo debe haber dicho algún antropólogo, los sociólogos, no sé dónde leí o escuché esta historia, y a mí me parece que es cierto. Es decir, el lenguaje se lo debemos a las mujeres, porque mientras los hombres salían a la guerra o a cazar y tenían que estar en silencio para que los enemigos no se dieran cuenta cómo iban a tener sus estrategias de guerra, las mujeres tenían que estar dialogando. Así que hay muchas cosas que nos han sostenido durante mucho tiempo, y la reivindicación de las mujeres nos está mostrando cómo, digamos, en Troya, mientras ¿cómo se llama el general troyano? Menelao salen, las mujeres tenían que respaldarlos. Pero cuando uno habla de las guerras de las Termópilas, ¿cierto?, uno se ve que los 300 salen a luchar, pero también hay mujeres espartanas que están preparadas para la guerra. Claro. Y eso no lo cuenta la historia. Es decir, hay mujeres muy valientes y muy aguerridas que fueron capaces también de salir. Pero el común es que cuando tú hablas con la gente afuera, las mujeres sostuvieron los países durante las guerras, la historia de la humanidad. Y precisamente la historia, a veces quienes se encargan de escribir la historia, pareciera que tuvieran como una pseudomisión, y es borrar a los personajes, eliminarlos
Carlos, y en muchos casos ha sido la mujer la borrada de la historia, a lo largo de la historia de Colombia y de la historia de la humanidad como claro, tal. la guerra Robinson la cuentan los vencedores, entonces borran al que quiere porque ellos ganaron. Eso que usted estaba contando ahorita, Juan Carlos, relacionado con los hombres que se iban de cacería, era una especie de guerra por sobrevivir, ¿no? Una guerra contra el hambre. Claro que sí. Y las mujeres en ese primer momento de crear el lenguaje, de empezar a comunicarse, empezaba también el tema de dejar conocimiento, ancestralidad de una generación a la otra, que es lo que también se identifica en su libro, de Mujeres sin Sombra. Lo hablábamos con estas niñas también que van aprendiendo de sus antepasados y de las mujeres, y ellas que van heredando ese conocimiento. El lenguaje siempre resulta ser vital en la comunicación de una mujer. Indudablemente, yo creo que sí, que por eso ellas tienen esa capacidad de hacer varias cosas a la vez, no solo coger los frutos, cuidar los niños, estar pendiente de los mayores, sino de dialogar. Entonces, yo creo que a mí me encanta esa historia, me parece fantástica que hayan sido las mujeres quienes hayan desarrollado el lenguaje. Ojalá sea cierto, ojalá sea así, yo la veo muy verídica. Y es probable, ¿cierto? Sí. Porque realmente, pues ellas han sido las testigos de nuestra historia. Juan, ¿cómo se trabaja un libro como el de Mujeres sin Sombra, teniendo en cuenta que es poesía y lo escucha uno de grandes poetas y también de grandes novelistas que dicen es que sentarse a escribir novela, pues uno va apuntando en una libretica, se le llega una idea o se sienta frente al computador y repasa lo que ya escribió, pero los poetas dicen no, pues es que se me vino la idea en la cafetería, en el avión, en el hotel, o haciendo el paradero de buses, o estoy en una fila de un banco y quiero escribirla. Porque como que están activadas todas las antenas, la hipersensibilidad. Más o menos este fue su trabajo, o un trabajo de campo, porque, disculpe, le amplío la pregunta, porque siento que hay mucha ruralidad en su obra, en este en particular. Bueno, mi trabajo, yo soy bibliotecólogo. Como bibliotecólogo acompaño procesos de lectura, escritura y oralidad y gestión bibliotecaria en el territorio, entonces tengo que ir a formar una bibliotecaria en un corregimiento, en un resguardo indígena, y eso me permitió escuchar algunas historias, no estas, escuchar historias de mujeres. Yo decidí escribir una primera historia mía, no en clave femenina como está el libro, es decir, no las voces de unas mujeres, sino la voz de un hombre cualquiera en la guerra, que es precisamente el poema 51 con el que se cierra, ese es el primero que escribo, y después me doy cuenta que lo que yo quería expresar no podía ser contado por un hombre, e intento buscarle entonces un giro en clave femenina, quien termina contándolo es una mujer, y después me doy cuenta que no, eso no le pasa solo a una mujer, sino a todas las mujeres, y por eso el libro está escrito en plural. ¿Y cómo lograr, digamos, escribir como mujer? Porque se necesita meterse en la piel de una mujer. Hay autores que lo han logrado de una manera significativa. Se me ocurre en este momento, pues no sé, Mario Vargas Llosa con La Fiesta del Chivo, Urania, que uno dice, uy, como meterse en la piel de una mujer, y aparte de todo víctima. En su caso, poéticamente, ¿qué tan difícil fue? Robinson, es que das con la clave fue eso. Cuando yo decido cambiar el libro a clave femenina, yo dije, pues aquí lo único que hay que echar mano es de los narradores, como un hombre, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, o vamos a hablar de Flaubert con Emma Bovary, o no sé, cualquier autor, hombre que haya desarrollado a un gran personaje femenino. Entonces echo mano de los narradores, empiezo a mirar cómo estructuran un personaje femenino, a releer algunas de sus obras, y digo, la cosa puede funcionar así, con un sujeto lírico que sea un sujeto poético femenino y que me permita contar la historia. Una, sin usurparlas, es decir, yo no podría hacer eso, y dos, sin impostarme, sino dejándolas ser ellas. Se caricaturiza el personaje. Claro, estamos de acuerdo, Robinson, sería así. ¿Y cómo fueron, digamos, las rutinas, teniendo en cuenta lo de la poesía? Se me ocurre un poema acá, obviamente se corrige, obviamente me llegó en medio de un aeropuerto, no sé, fue acumulando, fue apuntando, y había momentos en los que ya sí, frente al computador, con el rigor y con la disciplina y la intuición. Como lo estás diciendo, eso empezó a ocurrir así.
Yo escribo durante todo el año, pues no todos los días, pero voy acumulando lo que escribo en el año, y en mis vacaciones de final de año me siento a mirar qué escribí, qué poemas tengo, con cuáles me voy a quedar, cuáles no van a pasar el filtro y los borro, cuáles guardo por si los puedo releer y reescribirlos. Y cuando terminé en el año, eso fue hace 5 o 6 años, casi finales del 19. Este libro. Este libro en finales del 19, el libro subió muchas mutaciones que sumaron años. A finales del 19 miro los primeros poemas, empecé a separarlos, y había unos poemas que me funcionaban como estos, que eran poemas de, digamos, sociales o de guerra o testimoniales, si lo quieres decir así, y otros que eran otros temas que estaba tratando, y los empecé a separar. Y luego me doy cuenta que tenía un material como para un libro, empiezo a mirarlo seriamente, a decir, bueno, vamos a ponerle un título, busquémosle un título. Inicialmente fue Diario, luego fue Diario de las Mujeres sin Sombra, y luego fue solo Mujeres sin Sombra, que me pareció mucho más contundente, y empiezo a mirar que el libro podía funcionar. Lo escribo primero, el primer borrador del libro ya era tal vez en el año 21, si lo termino en el 20, en el 21 ya tenía el libro armado, escrito en masculino. En el 22 veo que esto no funciona, yo leo el libro, se lo leo a algunos amigos que son como mis lectores, los que me ayudan a mirar las cosas que yo no puedo ver como autor, y en el 22 decido el primer cambio al femenino, pero desde el yo, en primera persona. Era una sola mujer contando, o sea, pero a una sola mujer no le puede pasar, una sola mujer no se puede vivir en tantas mujeres. Un poco inverosímil. Sí, y decido arriesgarme con el plural, cuidándome muchísimo de que estuvieran estas mujeres ahí, y me doy cuenta ya en el 22 que funciona. Ahí es cuando decido en el 23 mandarlo al concurso, y termina obteniendo el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamos. Es tanta la mutación que tiene una obra. He tenido la oportunidad de hablar con otros autores. Omar García es un escritor de aquí del Quindío. Claro, lo conozco, novelista, poeta, pintor, un gran autor del Quindío. Me comentaba en una oportunidad que Metal Riff para una sirena varada, la novela, pero que comenzó siendo como un poema, pero hace muchos años. No sabía eso. La novela está publicada en la colección de autores quindianos. Sí, claro, y fue finalista del premio novela de Cámara de Comercio de Medellín. De Medellín, claro que sí. Y luego que con el tiempo empezó a repasarla, el poema, como hacerle unas correcciones, y pues se le volvió, fue como cuento, y luego termina siendo una novela. Caso que yo siempre cito con amigos, el de Guillermo Arriaga, que está escribiendo una novela, sí, el mexicano, sí, claro, que hace poco publica, que dice en una masterclass que estaba escribiendo 21 gramos novela, pero no le funcionaba, entonces se vuelve un guión cinematográfico. Sí, se vuelve un guión, y luego le sucede, no sabía si es con El Salvaje, porque la charla es de hace unos 3 años, entonces dice, con mi última novela, entonces yo no sé si es con El Salvaje, donde él dice que estaba escribiendo un guión, y sucedió al revés, como que, bueno, terminé volviendo novela. Hay mutaciones de las obras. En este caso usted nos dice, el poema 51 fue el primero que se le ocurre, pero termina de último. Luego lo cuenta el primero. De en medio de toda esa mutación de la obra, que es obviamente para enriquecerla, ¿cuándo decide que ya es suficiente? Es que es muy extraño con la poesía, es decir, yo no tenía adrede que salieran 51 poemas. Yo creo que un novelista tiene un plan de trabajo mucho más ordenado que un poeta, ¿no? A pesar de que parezca tan anárquico. A pesar que parece eso. Cuando yo reúno los poemas es que me doy cuenta que los poemas me suman 65, 67, no recuerdo ahora el número, y los demás me sobran. Es decir, uno también tiene que darse cuenta como autor, si haces una novela de 500 páginas y te sobran 200. Tener esa intuición. Sí, yo creo que uno la tiene que tener. Hay muchos autores que la tienen y saben hasta dónde funciona. Si se te convierte en un cuento en una novela, en un cuento un poco más largo, o si te da para la novela como hace el querido Omar, ¿cierto? Que se pilla, que el poema le está pidiendo más, que le puede dar más, y lo convierte en un cuento, y el poema sigue pidiendo más, convertido ya en cuento, y se convierte en una novela. Yo creo que hay que tener esa intuición. Y yo lo que hice fue, en vez de prolongar los días, le quité días. Y de pronto veo que da 51 días, y yo no tenía pues ningún lío con eso, y dije, no, esto no tiene que ser ni de 30 ni de 40, un número cerrado, voy a poner 51. Y en ese mismo orden de días, entonces hay que tener la suficiente honestidad para reconocer que la obra, como dicen muchos escritores, que lo he escuchado, básicamente el autor es como un medium, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, en esta obra, sí, yo soy el encargado de contarla, sí, pero ella se va narrando sola. Yo creo que hice eso, me presté para ser el escribano de las Mujeres sin Sombra. Ahorita, ¿qué viene después de este proyecto que en cierta manera fue
fueron muchos años de trabajo. Pues fue muy desgastante el libro para mí, porque es un libro además doloroso, ¿cierto? Es un desplazamiento, son las pérdidas, la ausencia, y ahora estoy escribiendo un libro que me divierte mucho. ¿También poesía? También poesía, una poesía en prosa, que voy a intentar contar divirtiéndome, es decir, no es un chiste, no es un libro de risas, pero que no tengo la carga de la guerra, ni de la muerte, ni del olvido encima, sino que voy a contar cosas normales, un partido de fútbol con los amigos, no sé, cosas así que me permitan refrescarme un poco más. Lo suyo definitivamente es la poesía, pero entonces sigue dando por esa línea de esa poesía en prosa, que es como en medio cuento. Hablamos ahorita que uno dice como Piedad Bonet, que uno dice, pues es una pequeña crónica, pero funciona a la perfección. Esta ya definitivamente es su área. Vamos a ver, espero que este me funcione, y si no, vuelvo a la poesía normal. Vamos a ver qué pasa. Usted me hablaba ya, Juan Carlos, para terminar, un poco del dolor. O sea, son palabras que se me van quedando en esta entrevista, del dolor de haber escrito este libro, y hace poco hablaba con Héctor Abad Fachonicio sobre su último libro, Ahora y en la Hora. También hubo un dolor allí para escribir ese libro. ¿Qué tanto fue doloroso y qué tanto logró curarse usted como autor? Ya, listo, me dolió porque necesitaba contar esto a modo de poema y teniendo todas estas voces, lograr sanar. ¿Y qué tanto las mujeres que se identifican con esos relatos han logrado también como encontrar cierto alivio? Porque la poesía puede ser también un alivio. Yo creo que sí, voy a responder la primera con el dolor y conmigo. Yo creo que yo no escribía más poesía sobre la guerra o testimonial, sobre el dolor, sobre la violencia, después de la firma de los Diálogos de La Habana. Yo dije, bueno, la firma de los Diálogos de La Habana nos va a permitir otra cosa. Pero aparece Ucrania, por ejemplo, aparece Gaza, y ahora lo último que acabo de escribir es un poema sobre Gaza de 10 o 15 líneas, que no lo tengo acá, lo tengo en el hotel, que estoy trabajando, pero yo había prometido no hacer eso. Es decir, yo había sanado mi dolor, yo había pagado mi deuda con estas mujeres de un país y de un planeta como el que tenemos, esa deuda que tenemos todos nosotros. Empecé a escribir otro libro, y esa sería la segunda respuesta. Yo leo el libro, la primera vez que lo leo en un resguardo indígena que había sido azotado por la violencia. Y lo leo para saber qué va a pasar. Es decir, yo no le voy a leer esto a mis amigas poetas, tengo grandes amigas lectoras poetas, muy buenas además como escritoras, grandes amigos académicos también o poetas, y yo dije, no, yo me voy a tirar a leer esto con la gente a ver qué pasa. Y la gente se me acercó a preguntarme quién le contó esa historia, como si fueran personajes, y yo dije, bueno, la vaina funcionó, porque la gente se está identificando con eso, porque es que a mí me pasó algo parecido en la finca, no, es que yo vivía, no sé en qué, yo vengo de Ginebra de Valle, y de Ginebra Valle estoy estando en un resguardo indígena, no, es que me pasó esto porque yo no vivía en Ginebra propiamente, sino afuera en la montaña, y empecé a escuchar estas historias y dije, esto puede funcionar, ya después mis amigas poetas, voy a nombrar a una, es la crítica, poeta y artista plástica española Ivonne Sánchez Barea, escribió un ensayo sobre ese libro, porque me dice que lo logré sin usurpar su voz, la voz de las mujeres, poner las palabras de ellas en el libro. Espero que haya sido así. Muchas gracias, Juan Carlos. Robinson, muchas gracias a ti.